Hola, bienvenidos al debate de France 24. Comenzó el 2023 y comenzó con tremendo sacudón con los hechos recientes en Brasil y en Perú. ¿Qué le espera entonces a la región de América Latina para este año nuevo? Un año que según los analistas tendrá también complejidades a nivel económico y donde se tendrán que asentar las bases de esos virajes políticos que hubo a lo largo del 2022. Veamos entonces cuál es la agenda de los temas que vamos a tratar a lo largo de este programa. Para el 2023, ¿qué perspectivas tendremos entonces en cuanto a la estabilidad política? No solamente vamos a estar hablando del caso de Brasil y de Perú. Tenemos que hablar también de esos países en donde los gobiernos tendrán que asentarse, como en el caso de Chile y como en el caso de Colombia. Hablaremos también de la economía. La mayoría de los países están haciendo frente a una alta inflación, también hay un rezago tecnológico y hay cierto malestar social y, por supuesto, la migración, que es un tema transversal para la región de América Latina. Saben ustedes las complejidades que hay, la situación que hay en la frontera común entre Colombia y Panamá y también el desarrollo de estas caravanas que tienen lugar en Centroamérica rumbo a México y a Estados Unidos. ¿Será otro año en el que vamos a tener que hablar de falta de integración? Tal parece que sí. Ya hemos visto ese Mercosur como está dividido y la Alianza del Pacífico que tal parece que no termina de despegar. Y también tendremos que hablar entonces de gobiernos que marcan distancias de otros simplemente por no tener afinidades políticas. ¿Qué pasará con los países que tienen gobiernos ya desgastados? Estamos hablando de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. ¿Qué repercusión tendrá la prolongación de la guerra en Ucrania en nuestra región? Porque ya vimos a lo largo del 2022 que sí tuvo impacto ese conflicto en el este de Europa para la región de América Latina. Pues hoy en el debate de France 24 entonces delineamos las perspectivas de lo que puede ser el 2023 para América Latina y qué le espera entonces a los países de la región. Para analizar este tema hemos invitado a Iván Briscoe, él es director del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, y también está con nosotros Diego Sánchez Ancoecha, él es profesor de Economía Política y director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. A nuestros televidentes también les recuerdo que ustedes también son parte de esta mesa de debate. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo. Les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24. Y no olviden también que todos los contenidos de este programa también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, pues comenzamos entonces este primer programa del 2023 dándole la bienvenida a Iván. Iván, gracias por estar con nosotros aquí en el programa en France 24 y comienzo para que hagamos un panorama general de algunos temas puntuales que usted quiera destacar de este balance que usted hace de la perspectiva para el 2023 y luego vamos profundizando en esos temas que estaba yo mencionando en la introducción del programa. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Es un placer estar con ustedes. Bueno, obviamente, el principio del año ha sido de una serie de noticias que, digamos, son malos augurios para el año que viene. Lo que hemos visto en Brasil el domingo con el motín de los fundamentalistas de partidarios de Bolsonaro. Obviamente la violencia que acabamos de ver en el sur de Perú también. Y estas muestran, obviamente, son diferentes facetas de la inestabilidad política, ¿no? En Perú vemos un nivel altísimo de polarización con un deterioro de la institucionalidad del Estado que hace que la gente ha perdido su confianza en el Estado peruano, a la vez que las diferentes fuerzas políticas no encuentran forma de, digamos, de enderezar el rumbo y, digamos, consolidar de nuevo una cierta legitimidad en el Estado. Y es un caso extremadamente preocupante porque no sabemos cuándo va a terminar la violencia. Lo interesante en Brasil era que esta fue una historia, digamos, de buenas noticias. Lo que habíamos visto hasta el domingo fue, contra muchas expectativas, un traslado pacífico del poder de un polo a otro, pero después se complicó por unos partidarios, unos fanáticos que decidieron que no iban a aceptar de ninguna manera el resultado de la elección. Y esto muestra Iván. sí, perdón.
Sí, voy a darle la palabra a Diego Sánchez Ancochea, nuestro siguiente invitado, para conocer ese panorama general y luego ya nos vamos metiendo en los diferentes subtemas que tenemos para el programa. Diego, bienvenido, adelante, su perspectiva general para el 2023, ¿qué es lo que usted analiza para nuestra región en América Latina? Muchísimas gracias. Buenas tardes o noches a los oyentes. Es un gusto estar aquí, compartir con usted, Santiago, y con Iván. Yo creo que para completar lo que decía Iván, es importante entender que la región viene de otra nueva década perdida, como la de los 80. Los últimos años han sido de crecimiento en el PIB per cápita y el año que viene va a ser todavía peor que este año. Se espera que la región crezca solo 1,4% y el sur de América 1,2%. Y es en este panorama de bajo crecimiento y en este panorama de descontento social ante esta situación en la que cabe situar tanto los desarrollos políticos como los desarrollos económicos que van a tener lugar. Creo que va a ser un año en el que varios de los gobiernos van a querer hacer más para responder a esas demandas sociales, para tratar de promover el crecimiento y tendremos que ver si se encuentran ante las dificultades para lograrlo por unos mercados nacionales e internacionales que miran a ese tipo de políticas con sospechas y que promocionan la austeridad. Por tanto, creo que un panorama complicado por de dónde venimos, complicado por dónde estamos y complicado por una relación muy compleja entre lo económico y lo político. Relación compleja, en resumidas cuentas, unos malos augurios y una década perdida es básicamente lo que puedo recoger de esta perspectiva. Va a ser un año difícil en términos económicos. Le doy la palabra ahora a Iván para que entremos entonces a hablar del tema de la estabilidad política. Ya estaba usted mencionando lo que está sucediendo en Perú, vimos las imágenes de lo que sucedió en Brasil. ¿Cuál va a ser entonces el reto para nuestra región, dados estos dos escenarios que tenemos en países como Perú y Brasil? ¿Qué se puede esperar para el 2023, teniendo este malestar político, esta inestabilidad y también esta polarización a nivel social? Obviamente lo que hemos visto políticamente en el último año y medio, ha sido la victoria de una serie de candidatos y fuerzas políticas, básicamente la izquierda en toda la región, que podría ser visto de dos maneras fundamentalmente. Uno es, digamos, parte de un ola de cambio en toda la región después del periodo de dominación por la derecha y el centro derecha de 2015 a 2018 más o menos. Pero en el medio vino la pandemia. Y la pandemia agravó, por supuesto, la desigualdad en la región, agravó las circunstancias económicas de muchísimas personas, sobre todo en la economía informal, y hizo que había un reclamo general para un cambio fundamental en la política, que obviamente se manifestó en las grandes protestas que vimos en 2019 y 2021, sobre todo en Colombia. Ahora ha ocurrido ese cambio en varios países, pero yo creo que lo que vamos a ver son los diferentes rumbos que asume ahora. Tenemos el caso, obviamente, de Lula, que tiene un frente doméstico de inestabilidad, de desafío a su control político muy fuerte. Y tenemos lo de Petro en Colombia, que es muy interesante, que Petro está avanzando en múltiples diferentes líneas en la económica, con la reforma fiscal que hace poco era aprobado, en la línea de la pacificación del país por medio del diálogo con múltiples diferentes grupos armados que ya están en marcha, con el intento de reconstruir las relaciones con Venezuela. Y entonces vemos como una versión, digamos, moderada, pragmática, dialogante, pero de izquierda también, buscando cambiar el modelo social y económico del país. Y yo creo que lo que vamos a ver, digamos, son intentos de lograr ese cambio. En Chile también, que a veces no tienen el éxito deseado, a veces encuentran mucha resistencia, a veces las fuerzas políticas que hemos visto en el caso de Perú, el caso de Pedro Castillo, eran tan débiles, que no tenían experiencia ni capacidad de manejar los asuntos del país, que eventualmente fracasaron. Pero vamos a ver, ojalá, algunos éxitos en este sentido, tal vez
en el caso colombiano. Y yo creo que va a ser interesante mirar los diferentes ejemplos. Y vamos a ver probablemente, por último, a Argentina en lo que probablemente será el último año del gobierno peronista y una elección muy reñido que va a ocurrir en octubre y noviembre. Que ahí está el foco principal para esas tres elecciones también importantes en Guatemala, en Paraguay y en Argentina, dado el contexto que está viviendo cada uno de esos países. Paso a preguntarle a Diego por el caso particular de Brasil en términos económicos, porque llega el gobierno de Lula, 50%, digámoslo así, la mitad de la población muy esperanzada con este cambio que puede traer él en términos económicos. Fue su gran carta a la hora de presentar un programa de gobierno para cautivar al electorado, pero la realidad brasileña para este 2023 es muy distinta a la realidad brasileña que tuvo Lula da Silva en sus dos primeros gobiernos. ¿Qué podemos hablar en materia económica para este país? Las dificultades o retos que pueda tener, o si podemos estar ante un proceso de recuperación de Brasil de la mano de Lula que puede servir de un efecto de bola de nieve para el resto de la región. Importantísima la pregunta, Santiago, en un momento donde, como hablábamos antes, lo económico es tan importante. Yo creo que, volviendo a lo que tú decías, comparando el primer Lula y el de ahora, es importante que antes de contestar nos acordemos de que en América Latina las condiciones externas determinan mucho de lo que va a pasar en las economías nacionales. Y fundamentalmente la evolución del precio de las materias primas y la evolución de los tipos de interés y de los flujos de capitales son los elementos fundamentales. Entonces es importante entender que parte de lo que va a pasar en Brasil tiene que ver con la recuperación china, tiene que ver con la guerra de Ucrania, tiene que ver con elementos externos que van a ser importantes para determinar la demanda de exportaciones de Brasil. Dicho lo cual, yo creo que el gran reto de Lula va a ser conseguir focalizar el gasto público en su agenda social, en su agenda de reducción de la desigualdad, hacerlo de forma rápida, sin aumentar de forma significativa el déficit público. Para ello, idealmente, obviamente, recuperar la agenda de los impuestos, como decía Iván, algo que ha sucedido en Colombia, sería importante, pero ahí va a ser enormemente difícil por la ausencia de una mayoría progresista en el Congreso. Por tanto, te diría que, uno, tenemos que considerar lo externo. Dos, creo que va a haber un intento de focalizar en lo social. Y tercero, tenemos que tener muy en cuenta avances o no la política tributaria. Iván, ya le voy a preguntar a usted por el caso político de Perú para que profundicemos en él. Aprovecho que estoy con Diego hablando del tema económico de Brasil, Mercosur. Importante hablar del tema Argentina, un país que va de cara a unas elecciones presidenciales con una economía con muchísimos problemas, una alta inflación y sobre todo una deuda que es incontrolable para los gobiernos de turno allí en Buenos Aires. Perspectiva para este país que es, pese a los problemas que tiene, sigue siendo una economía importante para la región. Sí, creo que en Argentina es importantísimo distinguir entre los problemas estructurales y el momento actual. Parte de lo que no hacemos bien muchas veces es vincular lo coyuntural con lo estructural. El problema argentino viene, como bien sabemos, desde los años 80 y de las dificultades para resolver la crisis de la deuda de los años 80 y nunca se ha sabido resolver. Y el 2023, me temo, no va a ser el año de resolución. Van a ser unas elecciones muy complicadas, con pocos líderes políticos populares, con muchas promesas difíciles de cumplir y con la dificultad para hacer el contexto. Creo sinceramente que lo único que podría salvar a Argentina es una recuperación china más rápida de lo esperado, que permita el aumento en el precio de la soja y de otras materias primas, y eso permita un crecimiento de la economía argentina. De lo contrario, van a ser unas elecciones muy ruidosas, pero con poca capacidad de afectar a lo económico.
Poca capacidad. Iván, regreso con usted. Hablemos del caso Perú. Un tema político allí importante, la salida del presidente Castillo, este gobierno interino que genera muchísimas diferentes puntos de vista allí en Perú. Vemos las manifestaciones. Esto puede generar también un efecto de bola de nieve en otros países que están con este mismo malestar político. Pongo un vecino que no está muy lejos, Bolivia, en donde también hay una tensión muy grande en el departamento de Santa Cruz. Obviamente lo que vimos con la detención de Camacho antes del Año Nuevo, ¿no? O sea, Bolivia siempre tiene la posibilidad de entrar de nuevo en un nuevo conflicto debido a las divisiones, los clivajes que existen en el país. Estamos hablando, por supuesto, del clivaje étnico, el clivaje regional y los clivajes que resultan de la alta desigualdad que existe en ese país y en muchos otros países de América Latina. El gobierno de Arce ha sido relativamente intransigente en el tratamiento de lo que ellos ven como los golpistas responsables para la destitución del Evo Morales en 2019. Aunque obviamente esos mismos opositores al actual gobierno insisten que había una fraude electoral y ellos estaban protestando contra eso. Esa división que viene de, obviamente, antes de 2019, sigue siendo, digamos, el factor fundamental en la política boliviana. Es muy difícil, como en Bolivia, como en Perú, ver cómo se hace, digamos, puentes de entendimiento, cómo convertir el sistema político en una forma de dirigir estas diferencias y resolverlos en lugar de ser fundamentalmente una plataforma para ocasionales elecciones en que sirve a los candidatos para ganar, captar votos, para ganar interés y movilizar sus partidarios, agravar las diferencias. Porque lo que estamos viendo, sobre todo en las elecciones que pienso, obviamente, Perú de 2021, Colombia del año pasado, segundas vueltas muy reñidos entre candidatos que siempre de sus diferentes lados, izquierda y derecha, apelaban al populismo como un método de, digamos, atraer la más gran cantidad de votos posibles. En el caso de Petro, hemos visto después una seriedad y una moderación en el gobierno que es muy prometedor. El problema es, en otros casos, es el nivel de polarización y populismo sigue. Y obviamente hay que poner otro caso sobre la mesa, que es el caso de El Salvador. Yo creo que todos los políticos de América Latina ahora ven a Nayib Bukele como un posible ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque tiene un 90% de popularidad en el país y un dominio de las instituciones estatales absolutamente completo. Y el peligro es que personas que llegan al poder con, digamos, el voto populista, con la llamada, digamos, para captar los votos posibles, para luchar contra el Estado corrupto que existía supuestamente antes, miran a Bukele como un ejemplo para seguir y, digamos, atrincherarse en el poder. Iván, yo le propongo que dejemos el tema de los liderazgos sobre la mesa para tratarlo en unos minutos. Deje ahí también pendiente el tema de Bukele, ya lo vamos a profundizar. Paso a preguntarle a Diego por este caso de Perú y Bolivia, porque pese a estos remesones políticos que están viviendo estos dos países andinos, Perú en términos económicos le está yendo bastante bien si uno lo compara con la región. Y Bolivia ha logrado, digamos, capotear un poco el tema de la inflación a pesar de la situación que está viviendo. ¿Cómo hacen estos países, por lo menos el caso de Perú, para que tenga un desempeño económico mejor que sus vecinos que son un poco más estables? Santiago, antes de contestar, me gustaría poner sobre la mesa que parte de lo que estamos hablando es la debilidad de la democracia, pero una debilidad de democracia que se experimenta de forma muy distinta en los distintos países. Quizás sea algo que podamos discutir. Pero yendo a tu pregunta, creo que aquí es muy importante, de todas maneras, distinguir lo que es rendimiento económico en términos del PIB per cápita y rendimiento económico en términos del desarrollo humano y de la capacidad de asegurar una buena vida para la mayoría de la población. El tema en Perú siempre ha sido que hay un cierto consenso, tanto en las élites
políticas tecnocráticas, no tanto el presidente, pero sí los servidores públicos, como en la élite económica sobre el mantenimiento de un modelo basado en estabilidad macroeconómica y en el crecimiento del sector minero. Y esos dos elementos se han mantenido a pesar de toda la incertidumbres políticas y la inestabilidad política, y han permitido el crecimiento, pero no han permitido encontrar un desarrollo ni a nivel regional ni a nivel de buena parte de la población. Y es ese descontento regional por un modelo que es capaz de crecer, pero no de distribuir, el que está sí contribuyendo a los problemas políticos. Entonces, la gran pregunta en Perú es hasta qué punto o cuándo esa inestabilidad política y social afectará al crecimiento o no lo afectará. El caso boliviano es quizás más interesante porque creo que ha sido en parte capaz de redistribuir de forma que, a pesar de toda la debilidad política de la que nos hablaba Iván, ha sido capaz de tener un crecimiento económico relativamente alto, pero a la vez con mayor redistribución a nivel tanto regional como social. Y eso lo ha hecho más prometedor, al menos en los últimos años. Acordémonos que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, ha caído en Bolivia más que en ningún otro país de la región en los últimos 15 años. Iván, ¿qué podemos decir de tres gobiernos muy particulares de nuestra región? Y es el caso de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Gobiernos muy criticados a nivel internacional, muy controvertidos. Vemos un país como Venezuela tratando de volverse a insertar en el escenario internacional, de volver a tener algo de visibilidad, pero también vemos a un Nicaragua y un Cuba que prácticamente están tratando de pasar entre las sombras para mantenerse en el poder y seguir manteniendo el status quo que han establecido en esos países. ¿Cuál es su análisis? Yo creo que son tres países bastante distintos. Obviamente ha existido desde los tiempos de John Bolton, la administración de Trump, la idea de que son la troika de tiranía. Pero los tres están en diferentes trayectos en este momento. Lo que sí es un hilo común entre los tres son los graves problemas económicos que comparten. Cuba ha tenido un año dificilísimo, la infraestructura está en muy mal estado, hay, digamos, falta de disponibilidad de capacidad de consumo de las personas y lo que hemos escuchado de Cuba es una situación económica muy grave. Venezuela también obviamente ha tenido una enorme caída en la PIB en los últimos años y Nicaragua un poco menos. Pero lo que veo son, digamos, diferentes trayectorias, sobre todo en cuanto a la deriva o la consolidación autoritaria. Claramente, Nicaragua ahora está en un extremo. La detención de cientos de opositores, de los principales candidatos presidenciales de hace un par de años, la represión, el cierre de miles de ONGs, es absoluto. Es casi imposible trabajar independientemente, ser periodista, ser comentarista en Nicaragua hoy en día. Y Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega parece que se está poniendo de espaldas a los otros gobiernos de la región. Cualquier gobierno que se asoma y dice Ortega, tal vez es tiempo de, digamos, moderar su represión y buscar una salida negociada con la oposición, recibe el repudio más absoluto del presidente Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo. Nicaragua es un caso, yo diría, aparte, extremadamente complicado, que va a ser un desafío muy grande. Es interesante que Lula viene al poder porque Lula sí tiene conexiones históricas con líderes como Ortega y otros. Y a ver si Lula podría de alguna manera crear una puente. Pero veo a Nicaragua en un extremo y Venezuela un poco al otro lado, porque aunque sigue existiendo represión, sigue existiendo fuerzas de seguridad y policía secreta muy fuerte, Maduro está intentando buscar la legitimidad de nuevo.
ha Claro. abierto ciertos espacios. Las elecciones regionales en 2021, la vuelta a las negociaciones con la oposición recientemente en la Ciudad de México. Yo Sí. creo que hay una pequeña apertura en Venezuela, lo que no hay en Nicaragua para nada. Ustedes mencionaban dos puntos muy importantes que quiero que analicemos a partir de este momento y es los liderazgos en la región y también el estado de la democracia. Muchos países dieron virajes con dificultades o no, con procesos democráticos con ciertas críticas o no, pero hubo virajes en términos políticos y también eso consolidó una tendencia política que tiene que afianzarse, lo decía yo en la introducción del programa a lo largo de este 2023. ¿Cómo ven ustedes los liderazgos? ¿Cómo ven ustedes esa izquierda que ahora tiene mayoría, por lo menos en Sudamérica, que pueda consolidarse o no ese proyecto, también teniendo en cuenta que hay países que van a elecciones y pueden tener unos virajes radicales? Veamos cuál es la opinión entonces de Diego, el tema de la democracia, el Estado democrático y los liderazgos. Para mí, mencionabas la izquierda también, es importantísimo distinguir entre los clivajes sobre la democracia y el clivaje económico. Así tenemos que países, por ejemplo, como Chile, han virado a la izquierda, pero tienen una democracia sin duda vibrante a pesar de los problemas. O el mismo caso de Perú es complicado porque, aunque hablamos de debilidad democrática, el hecho es que el intento de autogolpe fracasó y el hecho es que se utilizaron los procedimientos institucionales para asegurar la continuidad. Entonces, me parece que hay que distinguir entre izquierda y derecha en lo económico y también hay que distinguir entre compromiso por la democracia y no compromiso por la democracia. Y ahí creo que el comentario que hacía Iván de la importancia o el coste que está teniendo los nuevos liderazgos en Centroamérica es particularmente importante. Él hablaba de Bukele y quizás quiera desarrollar la idea, que creo que ha sido un líder realmente peligroso para la región, pero que tiene que ver también con las discontinuidades democráticas y las dificultades en Guatemala, que tiene también que ver con lo que nos decía Iván está pasando en Nicaragua. Por tanto, para mí, más que hablar de derecha y de izquierda, creo que es importante hablar de procesos de redistribución democrática y procesos de involución democrática que nunca al medio y largo plazo son capaces de generar suficiente cambio económico. Y de alternancia, le añadiría yo, porque para Colombia fue muy representativo esta alternancia de política que está viviendo ese país suramericano. Iván, su opinión, liderazgos y también estado de la democracia. Adelante. Bueno, obviamente hay muchas diferentes figuras. De hecho, se parece hoy en día que hay una competencia de belleza entre diferentes presidentes que quieren liderar la izquierda en América Latina, entre Boric, Petro, Maduro, que tiene como, digamos, anhelos en esa dirección, y Lula, por supuesto, y AMLO en México. Pero, en términos generales, estoy de acuerdo plenamente con lo que dice Diego y yo creo que a veces la diferencia entre izquierda y derecha no ayuda muchísimo. Hay violaciones de derechos humanos y de normas democráticas por gobiernos de los dos bandas, digamos. Pero yo creo que sí la izquierda, la nueva izquierda, con la que vemos hoy en día, está mucho más empeñado en resolver el tema histórico de la desigualdad. Está muy consciente de la importancia, la percepción de la desigualdad que vino la pandemia, donde realmente era tema de vida o muerte. La clase de donde venía, el tipo de trabajo que tenía y el sueldo que ostentaba en ese momento. Y yo creo que ese efecto ha sido notorio y en la elección de Castillo en Perú, que vino de la absoluta nada, pero que representaba un rechazo casi completo del sistema y la revalorización de la comunidad indígena, sobre todo en el país. Yo creo que el problema, lo que veo en diferentes contextos de América Latina, es que los problemas, la política produce nuevos liderazgos, produce esperanza. En Colombia o en Perú o en Brasil, la emoción colectiva que ha generado estas victorias políticas a lo largo de los últimos meses y años ha sido enorme. Pero trasladar esa energía
colectiva, emocional, política, al cambio estructural del Estado y en las sociedades es sumamente difícil. Porque, solamente para dar un ejemplo, porque en Colombia todavía, después de décadas, hablamos de la falta de presencia del Estado en los territorios? Porque cuando miramos las cifras de los organismos económicos, los estados no pueden, por sus gastos, cambiar la desigualdad? ¿Por qué hay una economía informal tan alta en ciertos países, a pesar de todos los esfuerzos del Estado? Estamos viendo de nuevo esos problemas estructurales. ¿Y por qué los servicios públicos son tan malos? Que fue el gran lastre de la primera ola izquierda, la marea roja. ¿Por qué? Y estos son los temas que espero que los nuevos líderes van a tratar. Que empiezan a repetirse en diferentes países. Ya entramos en el último bloque del programa. Quiero que hablemos de la integración de la región, la integración latinoamericana, deuda pendiente a lo largo de los últimos años. Le doy la palabra a Diego. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y tal vez el 2023 puede ser un año en el que demos un paso para mejorar la integración de la región, teniendo bloques como, por ejemplo, un Mercosur dividido con fracturas y una Alianza del Pacífico que está pues como en un limbo, por lo menos para el 2022. Santiago, te pido disculpas, pero antes de decir eso, solo añadiría a todo lo anterior que los impuestos son fundamentales. Para mí, la agenda impositiva va a ser una de las que distinga si la región avanza o no. Y por eso, por mucho que se pueda discutir sobre algunos de los defectos del gobierno de Petro, creo que el gran éxito, como decía Iván, de la reforma impositiva y una reforma progresiva ha sido importante, que tenemos que ver si en otros países tiene lugar. Pero yendo a tu pregunta, yo no soy particularmente optimista sobre el avance del regionalismo, porque el gran optimismo vendría de Brasil, vendría de la elección de Lula y vendría de la capacidad de Lula de proyectar un Brasil distinto, sin duda, al que lo hacía Bolsonaro. El problema es que, como hablábamos antes, Brasil tiene tantos problemas internos en este momento y tanta dificultad para conseguir un bloque dominante en el Congreso, que va a ser difícil que impulse la agenda. Pero creo que ahí hay un elemento positivo a tener en cuenta. La otra integración, que no es la que tú tenías en mente, pero creo que es importante, y no hemos conversado mucho sobre México, es el avance que es posible que haya en la integración dentro del norte de América, más que del sur de América. Porque, como bien sabemos, las empresas estadounidenses están buscando formas de compensar o de reducir su dependencia de China, y eso está llevando a un proceso de inshoring, un proceso de regionalización que puede beneficiar a México. Entonces, si dijera, creo que el regionalismo al final está determinado en parte por fuerzas económicas, y que esas van a ser más importantes en el norte que en el sur de la región. Iván, su opinión sobre el tema de la integración. Absolutamente, hay que reconocer de antemano, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Diego, pero las instituciones regionales han tenido unos años de colapso y de absolutamente estrepitoso. O sea, vemos la Organización de Estados Americanos que está, ha perdido totalmente la confianza por parte de los gobiernos de izquierda, la región, después de su posición sobre Venezuela y su participación en las elecciones de Bolivia en 2019. El CELAC es de interés para la Unión Europea, sobre todo, y de China, como un órgano de interlocución, pero es débil, opera por consenso, no tiene institución atrás. UNASUR casi no existe más. Hay un trabajo muy grande que hay que hacer en términos de integración regional, y obviamente tenemos muchos países donde los líderes, los nuevos gobiernos están mirando su propio patio, sus propios asuntos internos, y el caso de Brasil es llamativo en ese punto. Obviamente hay mucha esperanza en el gobierno de Lula. La política exterior, los primeros gobiernos de Lula fue muy prominente, tuvo un papel protagónico en la integración regional. En ese momento participó plenamente Brasil en la misión de paz en Haití. Por supuesto, abrió una serie de embajadas en África. O sea, eso es la esperanza, pero yo creo que no puede ser todo
la responsabilidad de Lula. Lo que se necesita Claro. es intentar primero tratar la disputa más grave y la crisis humanitaria más importante de la región con una respuesta consolidada, y eso es en relación a Venezuela. Es muy importante que los países de la región intenten una conversación asistente con Maduro acerca de Venezuela y las elecciones del año que viene. Rápidamente, me queda un minuto para finalizar el programa. Diego, su conclusión para el 2023, América Latina, rápidamente. Exacto. Sí, rápidamente. Yo diría que ante un contexto económico internacional enormemente difícil, lo que se juega en la región es si los gobiernos apuestan por la austeridad o son capaces de aumentar impuestos y con eso gasto social, por un lado. Por el otro, qué países son capaces de fortalecer la democracia versus qué países va a haber un debilitamiento o bien por el tipo de liderazgo que hemos discutido o por otros motivos. Iván, rápidamente para el cierre, su conclusión. Sí, va a ser un conflicto en todos los países entre la fe en el futuro y las restricciones y dificultades del presente. Y mientras los gobiernos pueden convencer a sus electorados que la cosa va a mejorar una vez que las condiciones económicas mejoren en los próximos años, yo creo que van a sobrevivir y van a prosperar. Pues Iván y Diego, les agradezco mucho por este análisis para la audiencia de France 24. Año difícil para la región de América Latina, muchos retos por delante. Ya veremos entonces cómo se desarrollan estos próximos 12 meses. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Keila Maestre y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siga con France 24.